Bueno, bienvenido, Lismar, y a todos los que se estén incorporando hoy día a las clases. ¿Ya? Mi nombre es Liliana Carrasco, profesora, así es que yo lo estoy acompañando en la mañana, ¿cierto? De 11 a 12 y después en la noche de 9 a 10. Es la misma clase ya para que sepan, el mismo tema. ¿Ya? Y cualquier duda, escribir ahí. Ya, bueno, los que ya han estado en mis clases saben que vamos aclarando dudas, ¿cierto? Compartiendo también experiencias súper importantes, porque recuerden que todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿cierto? Aquí nadie sabe todo en su totalidad. Además que son de diferentes lugares también y pueden ir compartiendo con nosotros lo que saben. ¿Ya? La idea es que sea interactivo, ¿ya? Y que ustedes sean partícipe también de su aprendizaje. Recuerden que ninguna pregunta está de más, ¿cierto? Aunque ustedes crean que puede ser no importante, no es así. Cualquier pregunta, atrévanse nomás, si se equivocan, no importa, participen. Para eso estamos acá. Ya, entonces hoy día vamos a comenzar con el primer tema, ¿cierto? Que es siniestros del tránsito. Aquí un tema súper importante para iniciar todo este trayecto, ¿cierto? De aprendizaje para lograr obtener la licencia clase B. Algunos empezaron con los otros temas la semana pasada, pero hoy empezamos, ¿cierto? Retomamos desde el número 1. Entonces, los siniestros de tránsito. Aquí hay hartos números también, así es que para que vayan tomando notas, ¿cierto? Si es que lo necesitan. Bueno, comenzamos con que llamar accidente de tránsito o accidente, en realidad un accidente de tránsito, no corresponde. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a aclarar hoy día. ¿Por qué no corresponde? Porque un accidente, ¿cierto?, es definido como un suceso eventual que involuntariamente resulta un daño. Y nosotros sabemos que los accidentes de tránsito, la mayoría, por no decirlo todos, la mayoría son evitables, ¿ya? Por lo tanto, ahí es algo que tenemos que aclarar. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar, cierto, a un accidente de tránsito? Le vamos a llamar siniestros, ¿ya? Ese es nuestro lenguaje, siniestro de tránsito. Por eso que no utilizamos la palabra accidente, ¿ya? ¿Se entiende, cierto, chicos? Ya. Entonces, además de esto, nosotros tenemos que conocer que los siniestros de tránsito son un problema de primer orden. Ya vayan recordando todas estas definiciones porque entran dentro de las preguntas, ¿cierto? Del examen. Nosotros tenemos dentro de los problemas de primer orden todo lo que tiene que ver con salud, ¿cierto? Guerras, todo lo que tiene que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿cierto? Con el calentamiento global que tenemos hoy en día en el planeta, que se está cambiando todo. Y dentro de todos estos problemas están los siniestros de tránsito. Ya, así tan grave es el tema de los siniestros de tránsito. Cerca de 3.000 personas mueren al día en el mundo a causa de siniestros de tránsito. Ojo que aquí vamos a dar números que corresponden a número en cuanto a la población mundial y además después vamos a irnos directamente a Chile, ya lo que pasa estadísticamente en Chile. La Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, señala que los siniestros viales son un problema de salud pública global. Igual como todo esto
todas estas imágenes que vimos acá. La conducción de un vehículo implica responsabilidad colectiva, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿es acaso una decisión personal el hecho de que una persona conduzca en estado de ebriedad o no use el cinturón de seguridad? No, ¿cierto? Pues si esta persona conductora sufre un siniestro, nos afecta a todos y a todas. O sea, cada acción que nosotros realizamos, ¿cierto? No solo nos afecta a la persona que tomó esa decisión, sino que va a afectar a todo el entorno, ¿cierto? A todo el entorno en caso de un siniestro, ya sea directa o indirectamente su decisión. Porque yo creo que nadie maneja con trago pensando que va a ocasionar un accidente, ¿cierto? Todo lo contrario, las personas que manejan con trago o drogas, ¿cierto? Piensan que no les va a pasar nada porque son súper bacanes, algunos dicen que manejan mejor curados, no sé si han escuchado esa frase, ¿cierto? Pero las estadísticas demuestran todo lo contrario, ¿cierto? Todo lo contrario. Entonces, vamos a seguir con nuestras estadísticas. En Chile, los siniestros de tránsito constituyen una de las principales causas de mortalidad. Así de grave el asunto. Fíjense aquí, en niños entre 1 y 14 años es la primera causa de muerte en Chile. Así de grave es los siniestros de tránsito. ¿Ya? Entre 1 y 14 años es la primera causa de muerte en Chile. Y en jóvenes entre 15 y 29 años es la segunda causa de muerte en Chile. ¿Por qué la segunda? Porque la primera están los suicidios, ¿ya? Y luego viene los siniestros de tránsito. Así de grave es el tema de los accidentes de tránsito. Después nos vamos a personas. Miren, al menos 100 personas sufren la pérdida de cada fallecido en siniestros de tránsito. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? O sea, que por una persona que fallece, hay 100 personas, es un promedio, ¿ya? Hay 100 personas en su entorno que sufren la pérdida de esta persona. ¿Se entiende de esa forma, cierto? O sea, están los familiares, amigos, ¿cierto? Entonces, cuando una persona fallece en un accidente, no solo la persona directamente es la afectada, o sea, todo su entorno sufre con esta pérdida, ¿ya? Estadística en cuanto a economía. 2% del PIB nos lleva en gastos en accidentes de tránsito. O sea, eso equivale a 6 millones de pesos por persona. Ese es un costo promedio. Imagínense gastar 6 millones de pesos por persona al año por accidente, solo por siniestros de tránsito. O sea, es un gasto enorme. Imagínense toda esa plata que es que podemos, ¿cómo se llama esto? Lo podríamos gastar en salud, ¿cierto? En educación, ya, el PIB, a ver, ya, el PIB, Francesca, es el Producto Interno Bruto. Ah, gracias, Bastián. Ahí me ayudó Bastián. ¿Ya? Es un valor monetario que hay entre los bienes, ¿cierto? Los servicios y todo en un determinado tiempo. Entonces, imagínense todo lo que significa este costo para el país. O sea, nosotros podríamos ahorrarnos un montón de dinero y mejorar otras áreas, ¿cierto? Entonces, datos, acuérdense, las preguntas siempre van a salir. 2%. Estamos hablando de Chile, es un costo del 2% PIB, que eso equivale a 6 millones de pesos en promedio por ciudadano, o sea, por cada persona que vive en Chile. En cuanto a salud, a ver, espera, todos reciben, es mucho.
Es mucho por persona, o sea, nosotros vamos, este gasto lo pagamos sí o sí todos, ya de forma directa, indirecta, pero este gasto se está pagando por persona. Ya. En cuanto a los problemas, ¿cierto? A los costos que tienen estos siniestros, son múltiples daños y múltiples costos. Por ejemplo, si nos enfocamos en salud, vamos a costear primeros auxilios, traslado en ambulancia, tratamiento médico de heridos y rehabilitación, ¿cierto? Que eso puede ser a largo plazo. Si hablamos, si nos centramos en el costo humano, ¿ya? En el costo humano tenemos pérdidas de productividad. ¿Por qué? Porque durante un tratamiento la persona va a dejar de producir, ¿cierto? No va a poder trabajar, va a tener una rehabilitación. A eso se refiere con pérdida de productividad. Tenemos pérdida de productividad futura de personas fallecidas. O sea, obviamente, una baja en la, en todo lo que tiene que ver trabajo, si la persona fallece. Sufrimiento físico y psicológico de la persona lesionada. O sea, para nadie yo creo que es agradable tener un accidente, ¿cierto? Y quedar en malas condiciones. Sufrimiento físico y psicológico, como lo habíamos mencionado antes, de amigos y familiares. ¿Ya? Em, Costos materiales. Costos materiales son daños a los vehículos y a su carga, ¿cierto? Obviamente vehículos que se pierden completamente, pierden todo lo que llevan dentro, daño a la propiedad pública, o sea, todo lo que implica un choque, ¿cierto? Daño a la propiedad privada. No sé si han visto accidentes que quedan los autos metidos en casas particulares, y daños obviamente al medio ambiente, ya que a lo largo de todas estas 10 sesiones también vamos a ir viendo todo ese daño. Algunos ya estuvieron las clases anteriores, pero más adelante también nos vamos a ver en específico. Y tenemos también gastos o costos administrativos. ¿Por qué? Porque se requiere policía y bomberos, ¿cierto? Gestión de seguros, la parte legal, los jueces, abogados y todos los que tienen que intervenir en caso de un accidente. O sea, además de hacer un gasto innecesario para todo el país, ¿cierto? También nos limita en este aspecto legal, en la parte administrativa, porque obviamente nosotros quisiéramos tener carabineros fiscalizando otras cosas, ¿cierto? Delincuencia. En cambio, hay muchos que están enfocados en accidentes de tránsito. Lo mismo pasa con bomberos, ¿cierto? Porque también muchas veces llegan bomberos al lugar de los siniestros. Ya, aquí también cifras súper importantes. En Chile, en Chile actualmente se registran más de 82.000 siniestros al año, más de 82.000 siniestros al año, y como consecuencia 1.600 personas mueren, ¿ya? 1.600 personas mueren. Esos datos, ojo, porque son preguntas del examen. Más de 82.000 accidentes de tránsito, 1.600 personas aproximadamente mueren. Recuerden que todo esto es un promedio, estadísticas de ahora hace poco, ¿cierto? Y eso nos lleva a sacar un promedio diario. O sea, entre 4 y 5 personas mueren diariamente por siniestros de tránsito. ¿Ya? Em, Al año, sí, sí, Felipe, al año. 450 personas son atropelladas, ¿ya? Atropelladas. Solo estamos hablando de atropello. Y 7.700 personas, eh, pueden ver la imagen, ¿cierto? Que de repente como que se me salió, si alguien me puede contestar, que sí lo están viendo, sí. Ah, ya. Todo esto es en estadística anual, ¿ya? Anual.
Entonces, 700, o sea, 7.700 personas en promedio de los últimos 5 años resultaron lesionadas graves, ya el 82, dentro de estos 82.000 accidentes. Ah, claro, mira, espérame, Francesca parece que me había preguntado, este atropello es, claro, es un promedio diario, si entre 4 o 5 personas mueren es como un promedio diario, ya, esto es diario y todo lo demás es anual. Ah, ya, mira, Servando, 7.700, hay un promedio dentro de los últimos 5 años aproximadamente, ¿cierto? 7.700 personas resultaron gravemente lesionadas. Ese quiere decir al 7.700, ¿ya? Este es un promedio de los últimos 5 años, ¿ya? Claro, los 450 son peatones atropellados, ¿ya? Acuérdense, estos son siniestros, estos son las muertes que ocasionan los siniestros, lo que llevamos a un promedio entre 4 o 5 personas muertas diarias, solo acá en Chile, y 450 de ellas, de esas personas que, que mueren, son atropellos, ¿ya? Para que ustedes vayan ahí, cualquier cosita, pregunten nomás. ¿Ya? Para eso estamos. Si hay que retroceder, retrocedemos. Sí, los 82.000 siniestros son anual. Aquí, miren, personas fallecidas son más en la zona no urbana, o sea, en zona rural, ¿ya? Personas fallecidas. Pero la cantidad de siniestros son mayor en la zona urbana, ¿ya? O sea, quiere decir que, por ejemplo, ya se lo explico así como con otras palabras. En la ciudad hay más siniestros, ¿ya? Hay más siniestros en la ciudad, obviamente, porque los cruces, ¿cierto? Las personas, algunos llegan y cruzan, nosotros no estamos atentos, no se respeta la velocidad que corresponde, pero al momento de hablar de personas fallecidas, esto ocurre más en las autopistas o en las rutas interurbanas, ¿ya? Ahí, a eso, ¿se entiende un poquito la diferencia? O sea, más siniestros en la ciudad, ¿cierto? En la zona urbana, pero más muertes en la zona rural. O sea, esto quiere decir que muchas personas quedan lesionadas en la ciudad, ¿cierto? Ya. Entonces continuamos. Aquí. Atención. Probabilidades de sobrevivir a un atropello según la velocidad del impacto. Súper importante este tema. Si yo manejo a tren, zona rural sería carretera autopista. Sí, Byron. Sí, zona rural, carretera autopista, como las vías interurbanas, ¿cierto? Si yo voy a 30 kilómetros por minuto, si yo llego a atropellar a alguien, la probabilidad de sobrevivencia de esa persona es de un 90%, ¿ya? Un 90, o sea, ni siquiera es que igual podemos dar muerte a alguien, ¿ya? Y además, no pensando que puede quedar gravemente lesionado, ¿cierto? Si yo voy a 50 kilómetros por hora, la posibilidad, la probabilidad de sobrevivir es un 50%. O sea, ya tengo en la mitad, ¿cierto? O sea, si yo atropello a alguien y voy a 50, ojo que 50 no es mucho. Nosotros cuando nos acostumbramos a manejar, pensamos que 50 es muy lento. ¿Ya? Eso hay que tener ojo porque cada vez que uno ya se va volviendo un poquito más experto, va adquiriendo un poquito de experiencia en el manejo, vamos subiendo la velocidad, ¿ya? Sobre todo en ciudad, que es donde nos manejamos la mayoría del tiempo, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener ojo, porque muchas veces nos molesta cuando una persona va adelante a 50, pensamos que va estorbando y no es así, porque la persona está cumpliendo con la normativa, ¿cierto? Ahora vean, si yo voy a 60, o sea, 10 kilómetros más nomás, 10 kilómetros,
la posibilidad, la probabilidad de sobrevivencia de una persona es de un 10%. Así que ahí súper poco. Imagino que ha de ser porque en la carretera no hay cruces peatonales. Claro, ni semáforos sumado a la velocidad, ¿cierto? Claro, o sea, si yo tengo un accidente en la autopista, imagínense si a 60 tengo un 10% de sobrevivir. O sea, imagínense una persona que se cruzó, porque yo he visto personas en la autopista, yo no sé si ustedes han visto, pero yo he visto personas en la autopista, ¿ya? He visto ciclistas también, entonces, pero aquí estamos hablando como solo de atropello, ¿ya? Pero si estamos hablando de un siniestro entre vehículos, claro, pues la probabilidad de sobrevivir es muy poca, sobre todo si son en contra, ¿cierto? Porque ustedes saben que ahí si uno va en contra del otro, si chocan de frente, ambas velocidades se suman, entonces aumenta también. Sí, yo también, sí, ahí Silvia también dice que ha visto. Es que hay personas que se detienen a dejar personas en la autopista. Yo sé que hay autopistas que tienen un lugar específico, ¿cierto? Porque hay zonas rurales que a lo mejor no se pueden salir, pero están esos puntos para poder dejar y tomar pasajeros, pero no en cualquier parte de la autopista, ya ni siquiera en la berma, no, no se puede. Claro, o sea, en el examen no te puedes pasar de 50 porque en ciudad 50 es el límite, ¿ya? Y para los que no han estado en zonas de colegio, ¿cierto? Sobre todo en horarios de entrada y salida de estudiantes, a ver, alguien que se acuerde, en zona de colegio, ¿a cuánto puedo transitar? Bien, Matías, bien. Bien, ahí Luis, Catherine, Isidora, bien, gracias por el aporte. Ya 30, ¿cierto? Que eso es lo máximo que debiese andar un vehículo en zona de escuela. Sobre todo, ¿cierto? En horarios de entrada y salida. Pero como nosotros no estamos siempre conscientes de los horarios, mejor disminuimos nuestra velocidad, ¿cierto? Ya, y las faltas de peatones, ¿cierto? Nosotros sabemos que los peatones se bajan de la calle en cualquier parte, cruzan en lugares no habilitados. Nosotros también somos peatones y sinceramente también hay que reconocer que nosotros somos pésimos peatones, ¿cierto? Porque nos da una lata caminar hasta la esquina para poder cruzar, ¿cierto? ¿Sí o no? Hay que reconocer también que como peatones y ese mea culpa que nos hacemos como peatones, también lo tenemos que hacer después como conductores, ¿ya? Porque finalmente nosotros lo vemos como, ay, si no importa, no va a pasar nada, pero no, no corresponde. En examen sí puedo ir a 55, ¿no? Porque supuestamente pero Matías, ahí te van a estar tomando todo, entonces yo te recomiendo 50, no pasarte de los 50, ¿ya? Entonces siempre también ir mirando el velocímetro. Claro, lo que pasa es que la normativa, Vania, dice que es en horarios de entrada y salida de estudiantes, ¿ya? Así es que por eso, ese es como el horario, esa es la normativa. Entonces, si no están de vacaciones, obviamente no es necesario bajar a 30 si es que tú no lo estimas conveniente, ¿cierto? Pero acuérdense que hay colegios que tienen escuelas de verano igual, así que hay que tener cuidado con eso. El problema, acá, la población que tiene entre 15 y 29 años de edad, ¿cierto? Los jóvenes tienen mayor mortalidad. ¿Ya? Acuérdense, datos, entre 15 y 29 años es la mayor tasa de mortalidad en un siniestro de tránsito. Y entre 18 y 29 años representa el 27% de los conductores fallecidos, ¿ya? O sea, la anterior me habla de personas que van dentro de un vehículo, ¿cierto? En general. Entonces, ¿por qué? Porque no se ponen cinturones de seguridad, ¿cierto? Entonces, son la mayor cantidad mayor mortalidad. Pero si yo hablo de conductores fallecidos, los jóvenes entre 18 y 29 años representan un 27%. O sea, es
el porcentaje más alto de conductores fallecidos. O sea, quiere decir que 3 de cada 10 conductores fallecidos tienen esta edad, ¿ya? Así que ojo con ese dato también y para los que son jóvenes, ¿cierto? Y están comenzando en este mundo también de la conducción. 90% de los siniestros de tránsito son a causa de falla humana, ¿ya? Por eso que nosotros tenemos que ser súper respetuosos, súper aplicados, ¿cierto? Ya, 18 y 19, mayor mortalidad. Lo vuelvo a repetir, mira. Entre 15 y 29, mayor mortalidad, pero conductores entre 18 y 29. ¿Ya? Fallecidos también, pero a esta le hacemos hincapié a los conductores y a la anterior a todos los jóvenes que van dentro de un vehículo, ya que puede ser el acompañante, los que van atrás, ¿cierto? Porque muchas veces no fallece el conductor, po, fallece la gente que lo acompaña, ¿sí o no? Entonces, acá el 90% de los siniestros de tránsito son a causa humana, ya lo estábamos hablando, ¿cierto? ¿Por qué? Consumo de alcohol, desobediencia de señales de tránsito, ¿cierto? O pensamos que lo hacemos bien, ¿cierto? La sobre estimación entre nosotros que vamos que no nos va a pasar nada. En género, cuando hablamos de género, decimos que, ojo, pregunta también, el 92% de los conductores fallecidos son varones, ¿ya? Ahí, bueno, siempre se tiende a dar esta pelea entre que los hombres, las mujeres, ¿cierto? Pero deberíamos dejar un poquito eso atrás. ¿Por qué? Porque finalmente todos tenemos que hacernos responsables, ¿cierto? Así como hay mujeres que manejan muy bien, hombres que manejan muy bien, pero es cierto que estadísticamente, eh, Felipe, la diapositiva anterior, esta, ya, que el 90% de los siniestros son a causa de falla humana, ya a través, por el consumo de alcohol, la desobediencia, ¿cierto? Las señales de tránsito y todo eso, ¿sí? Ya. Y ahora nos fuimos a la parte de género, ¿cierto? Que si hablamos de hombre-mujer, ¿cierto? El 92% de los conductores fallecidos en los siniestros de tránsito son varones. O sea, quiere decir que 9 de cada 10 conductores son varones, ¿ya? Y eso también tiene que ver no con la forma de manejar, ¿ya? Tiene que ver, o sea, con que maneje bien o mal, tiene que ver por su exceso de velocidad, ¿cierto? Exceso de autoconfianza también. Entonces, ahí, ojo, esa es una estadística también importante. Ahora hablamos en cuanto a las zonas que son mayor peligro. El 85% hay más peligro en la ciudad, ¿cierto? Y el 60% hay más fallecidos. Bueno, vamos a ir, ¿cierto? También reforzando algunas cositas. Sí, siempre escucho comentarios machistas sobre eso y los números demuestran lo contrario. De cada 10, 3 varones son fallecidos. Los números demuestran lo contrario. O sea, de cada 10 personas, 9 son hombres, ¿cierto? Varones. Claro, tiene que ver un poquito con el tema del machismo, ¿cierto? Es cierto que igual las mujeres tienen también siniestro de tránsito, si no decimos que las mujeres no lo tienen. Lo que pasa es que la mujer al manejar a lo mejor con la velocidad adecuada, ¿cierto? Como dentro de la normativa, que por lo general no estamos hablando de todas, ¿cierto? Tratan de cumplir con la normativa. Claro, estos accidentes pasan a ser solo uno, o sea, siniestros, perdón, pasan a ser solo siniestros de tránsito, ¿cierto? En donde aún así se pueden ver involucrados, hay muchos daños.
¿ya? Mejor dicho, los hombres suelen manejar más que las mujeres. Hoy en día no tanto, Benja, hay como, yo creo que está parejita la cosa, pero yo creo que va más en eso, en el exceso de autoconfianza. Ya recuerden em, que no, nosotros hoy en día el parque automotriz, yo en la calle veo un montón de mujeres que manejan, ¿ya? Pero no estamos hablando de quién maneja bien o maneja hablando de los datos, de las estadísticas, que en 60% más fallecidos en esta zona, en la rural, ¿ya? Y acá un 85% más de siniestros. Entonces, en la zona urbana se registran más siniestros, pero en la zona rural se registran más fallecidos. Es como lo mismo que estábamos hablando antes, ¿ya? Siniestros de tránsito en una carretera. ¿Por qué? Ojo, que también salen muchas preguntas del examen. Ya, independiente de lo que nosotros pensemos o contrario a lo que nosotros pensemos, hay más siniestros cuando se ve un solo vehículo involucrado. Ya recuerden que nosotros no siempre tenemos toda esta información. ¿Por qué hay más siniestros en carreteras con un solo vehículo? Por el cansancio, el alcohol, sobreestimar capacidades, exceso de velocidad. Mira, depende del plan al que tú te incorporas, Daniela, puedes ver todos estos videos que quedan en la página, ¿ya? Hay cualquier cosita, le puedes preguntar a los chicos por WhatsApp. Ya, se entiende entonces por qué hay más siniestros en la carretera, ¿cierto? Viéndose un solo vehículo involucrado. Recuerden que las autopistas para nosotros son muy buenas para muchas cosas, porque nos permiten llegar de un lugar a otro distante de forma más rápida, ¿cierto? A lo mejor vamos a gastar menos combustible porque la velocidad va a ser constante, pero no deja de tener sus contras, ¿cierto? Que es manejar constantemente viendo el mismo, ¿cierto? Paisaje, de forma todo el rato lo mismo, nos provoca cansancio, fatiga, ¿cierto? Exceso de velocidad también, porque lo hemos nombrado que cuando uno va a una velocidad constante, te acostumbras a esa velocidad, porque acuérdense que hay hartas fuerzas que trabajan en esto, ¿cierto? Tanto interna como externa, entonces nosotros tendemos a aumentar la velocidad sin darnos cuenta. Entonces vamos a tener un exceso de velocidad tal vez sin quererlo. Por eso es importante siempre mirar el velocímetro, ¿ya? Obviamente siempre vamos a sobreestimar nuestras capacidades. Desde que nosotros ya empezamos a tomar el ritmo del manejo, ¿cierto? Y vamos adquiriendo esta experiencia, todos, nos digo que algunos, todos vamos a empezar a aumentar un poco más la velocidad, y pensar que no nos va a pasar nada. Y obviamente el alcohol, ¿cierto? Ya, el vehículo, ¿cierto? Siempre debe estar en buen estado, mantenciones al día, revisar lo que se tenga que revisar, ¿cierto? Si mi vehículo no es, por ejemplo, tan nuevo, ¿cierto? Y aunque esté nuevo igual, si igual puede fallar. Entonces, mantener el vehículo en buen estado evita siniestros de tránsito. Importante, es obligación del dueño o el conductor, ¿ya? Ya, mira, hay más fallecidos en zona rural, como en la autopista, la interurbana. ¿Por qué hay más fallecidos ahí? Por el exceso de velocidad y todo eso. Pero hay más siniestros en la zona urbana, ¿ya? Porque pueden ser siniestros no tan graves, entonces no hay tanta muerte, ¿sí? Ya. Igual puede ser tener un costo ahí, ¿cierto? Irreversible también un accidente, pues si una persona no muere, hay algunos que quedan en estado súper, súper complejo, ¿cierto? Entonces, también aumentan los siniestros los días de lluvia. Por eso que acá dice que son evitables. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mayor resguardo, ¿cierto? Los días de lluvia. Hay más muertes en la noche, cuando manejan de noche.
Y eso también tiene que ver con el cansancio, ¿cierto? El mismo paisaje, velocidad constante. Cambio en la zona urbana, nosotros tenemos los semáforos, estamos más activos en el fondo. Entonces, mayor siniestro cuando hay lluvia, mayor siniestro en la noche y obviamente alcohol y drogas, ¿cierto? Que aumentan nuestro siniestro, ¿cierto? De tránsito. Todo esto es evitable, ya todo esto, aunque yo tenga que manejar con lluvia, bueno, los que ya estuvieron, ¿cierto? Vieron algunas técnicas que hemos aprendido y los que no vamos a hacerlo más adelante. ¿Ya? Si yo voy a manejar de noche, debo tener mucho cuidado cada cierto tiempo, descansar, ¿cierto? Salirme de la autopista. Bueno, y de día es exactamente lo mismo. Además, en la noche también suelen encandilar más las luces. Acuérdense que ahí también nosotros tenemos momentos de ceguera. Ya, el sistema seguro. Desde 1993 se ha trabajado con fuerza en la disminución de la alta tasa de siniestros viales en Chile, pero desde el año 2017, o sea, no hace mucho, estamos trabajando con el sistema seguro. O sea, ese tiene que ver con una iniciativa de visión global, no solamente aquí en Chile, de visión global, que tiene que ver con visión cero. ¿A qué se refiere esto? Cero muertes y lesiones graves, o sea, las fatalidades en el tránsito son inaceptables. Eso dice el sistema seguro. Una duda, con siniestro se refiere a, por ejemplo, atropellar a alguien, como también el daño a la persona que va manejando. El siniestro es a lo que nosotros solemos llamarle accidente de tránsito, o sea, donde está involucrado a vehículos, personas, puede ser un vehículo, pueden ser más de un vehículo, ¿ya? Donde se provoca daño a propiedad pública, privada. Pero acuérdense que la palabra accidente está mal utilizada, ¿cierto? Porque accidente es cuando es algo azaroso. En cambio, nosotros todos estos siniestros los podemos evitar, ¿cierto? Todos podemos evitar un siniestro. Tal vez yo manejo súper bien, pero me chocó otra persona y esa persona no evitó el siniestro, ¿cierto? Ayer parece que fue que veía un video en estos que aparecen en YouTube. Sí, es algo a nivel mundial, Felipe. Veía un video de YouTube donde, no parece que fue, bueno, pero era un video donde una persona venía de frente a una camioneta roja, no sé si lo vieron ustedes, y la camioneta venía a exceso de velocidad y hace como que se roncea así, se desliza y chocó a un auto que iba de frente a ella, o sea, en contra por su pista, o sea, pero esa persona murió inmediatamente y no tuvo ni siquiera tiempo de reacción. O sea, de hecho, los comentarios decían, la persona que iba en el auto ni siquiera se dio cuenta que iba a morir porque fue así, pero de pronto. Entonces, ahí hay que tener ojo porque nosotros sobreestimamos nuestras capacidades, a lo mejor podemos decir que voy a tener una buena reacción, pero hay ocasiones en que nosotros, que vamos súper bien, no tenemos chance de nada, ¿cierto? O sea, quedamos ahí, pero en la nada. Sí, ahora lo vamos a seguir viendo. Mira, desde entonces, la visión cero tiene que ver con un sistema global de muchos países. No está inspirado en la visión cero, ya que a nosotros le llamamos sistema seguro. Está entonces inspirado en esta visión que dice cero muertes y lesiones graves. O sea, es inaceptable que exista muerte y lesión grave. Ya, eso, desde ahí partimos. Después nosotros tenemos un diseño integral. Se busca entonces crear un sistema de tránsito que mitigue, o sea, que disminuya los riesgos y que guíe el comportamiento humano. A eso nosotros vamos con el sistema integral, ¿ya? Mitigue los riesgos y ojalá que guíe siempre el comportamiento humano. Por eso que las normativas ahora son, son más estrictas. Y además de esto, reconocer errores, ¿ya? Entonces, nosotros, los humanos, todos podemos cometer errores, ¿cierto? Todos. No que unos sí, otros no. Todos podemos cometer errores, pero el sistema debe
protegerlos, reduciendo las fuerzas de impacto para evitar lesiones graves o muerte. Como por ejemplo, todo esto que es la educación vial, ¿ya? O sea, yo tengo que reconocer que puedo cometer error, por lo tanto, yo tengo que tomar conciencia de no ir a exceso de velocidad, ¿cierto? Y todo esto que me puede llevar a cometer un siniestro de tránsito o participar de un siniestro de tránsito. Claro, la OMS está tratando, ¿cierto? O sea, todo este sistema global de llevarlo a cero muertes. Es súper complicado porque imagínense las muertes, o sea, estábamos hablando de 1.600 muertes solo en Chile, es súper complejo. Excelente aporte, Cristina, ¿cierto? Porque todo esto son buenas intenciones, pero depende de nosotros. Justamente, súper bueno tu comentario. Ya, bueno, a raíz de lo que dice Cristina, comienza un cambio de paradigma, ¿cierto? Es verdad, sí que se han disminuido las muertes, pero no dejan de ser, ¿cierto? O sea, cifras impresionantes. No se trata solo de corregir errores, sino de diseñar, ¿cierto? Un sistema donde todos los componentes, o sea, infraestructura, vehículos, ¿cierto? Y normativas trabajen en conjunto para garantizar nuestra seguridad. O sea, todo tiene que estar correctamente funcionando. Entonces, este modelo nos recuerda que la seguridad vial es responsabilidad de todo, como dijo Cristina, y que con un sistema bien diseñado podemos proteger sus vidas. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de salir fuera de Chile, pero hay países en donde manejan, pero horriblemente. Aquí mismo en Argentina, si nosotros, no sé si hay algún argentino aquí que me disculpe, pero yo he ido a Argentina y no te dan el pase en un paso peatonal, o sea, ahí es como la ley del más fuerte nomás, el que puede cruza, el que no respetan señalética, semáforo, nada. Aquí nosotros tenemos, afortunadamente en Chile, un buen sistema de, oh, no, en la India ni qué decir, pues. No he ido y tampoco iría, solo la veo por videos. Sí, súper malo las carreteras, o sea, nosotros tenemos una de las mejores carreteras, sí tenemos un costo alto que pagamos, ¿cierto? Perú también. Entonces, eso, tocan la bocina todo el rato. En Colombia también tocan la bocina, pero todo el rato porque es como que están avisando que van a pasar, po. Sí. Sí, es verdad, Felipe. Todos quedan impresionados. Entonces, nosotros debemos seguir y mejorar esto, ¿cierto? Porque a la medida que seamos conscientes de todo lo que puede pasar y que también nos pongamos en el otro lado, ¿cierto? Porque nosotros vamos a ser conductores, pero no debemos olvidar que también hemos sido peatones. Así es que siempre pensar, ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? Ser empático. Yo estaba haciendo práctica y todos andan más rápido y apurados, tocando la bocina, sí. Es súper molesto eso. Recuerden que no se debe tocar la bocina, ya solo en caso de riesgo. Ahí es donde yo debo tocar la bocina. Y es mucha la diferencia con Europa, porque en Ámsterdam, de hecho, el transporte es en bici, las calles están... Sí, es verdad, en Europa, de hecho, hay lugares que no usan semáforo, usan rotondas solamente y también tenemos que pensar que hay eh, menos vehículos también en algunas zonas de Europa, no en todas, pero en general eh, aquí también debiesen multarlos porque tampoco corresponde tocar la bocina. Ya acuérdense, solo en momentos de riesgo. ¿Ya? Ya. Entonces, principios fundamentales y no transables del sistema seguro. ¿Ya? O sea, aquí vamos a un poquito. Errar es humano, todos sabemos que nos podemos equivocar, ¿cierto? Cometemos errores, pero nosotros podemos contribuir a la ocurrencia de que estos siniestros sean menores, ¿ya? Fragilidad del cuerpo humano ante un impacto. El cuerpo humano, por su propia naturaleza, tiene una capacidad limitada para soportar fuerzas, por cierto, de un impacto antes de sufrir daño. O sea, tenemos que estar todos conscientes de eso.
De hecho, hay accidentes donde la persona sale eyectada, ¿cierto? El peatón y se para como si nada, pero después esa persona muere, ¿cierto? ¿Por qué se para? Porque es como la adrenalina del momento. Así que ojo también con eso. Responsabilidad compartida en la seguridad vial. Existe una responsabilidad entre quienes diseñan, construyen, administran y utilizan las vías y los vehículos, así como entre aquellos que brindan atención después del siniestro para prevenir que éste resulte en muerte o lesiones graves. O sea, en caso de un siniestro, ¿cierto? Todos tenemos responsabilidad, tanto los que participamos del siniestro como los que estamos fuera, ¿cierto? Porque podemos brindar la ayuda necesaria para que las personas involucradas no fallezcan. En la calle Saturnino y Pulé siempre te dan la pasada en el cruce peatonal. Sí, o sea, aquí en Chile de hecho tenemos, casi todos respetan los se da el paso, pero tampoco es llegar y pasar, porque ustedes cuando sean conductores se van a dar cuenta que de repente vienen a una velocidad y que las personas salen así de la nada. Entonces también ahí hay que tener cuidado con eso. Como peatones también tenemos que, claro, esperar ahí, mirar, ¿cierto? Antes de pasar. Pero conductores, como conductores también, ¿cierto? Para que todo esto se siga garantizando. Sistema seguro de tránsito. Para garantizar la seguridad de las personas, todos los componentes del sistema de tránsito deben estar robustecidos. Si uno de ellos falla, las otras partes deben seguir funcionando para proteger a los involucrados. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos autopista, tenemos las personas que trabajan para la autopista, ¿cierto? Aparte de todos nosotros que somos los que em, lo- los agentes activos en el tránsito, ¿cierto? Entonces, siniestros de tránsito, consecuencias, pérdidas de vida humana, impacto económico, ¿cierto? Material humanos, factores de riesgo, falla humana, 90% por consumo de alcohol, distracciones, velocidad inadecuada. Importancia del término, error llamarle accidentes, ¿ya? Porque no son azarosos o impredecibles. O sea, yo puedo, ¿cierto? Prevenir un accidente de tránsito. Por eso que no se le llama accidente, se le llama siniestro. Enfoque de seguridad, sistema seguro, visión cero, o sea, un diseño seguro para evitar lesiones graves o muerte. Eso es lo que nosotros queremos llegar, ¿cierto? A cero muertes. Efectos negativos, aumento de siniestros en lluvia, ¿cierto? Mayor riesgo en la noche y relación con el tiempo al volante. O sea, si yo manejo mucho tiempo, una velocidad, o sea, una distancia muy larga, ¿cierto? Obviamente me va a afectar. Y recuerden que tomar una energética me va a dar energía un momento, pero después me va a venir un efecto rebote. Entonces, lo que más conviene ahí es cada 2 horas ir descansando un ratito. ¿Ya? Y todo esto afecta no solo a las personas involucradas, sino a toda la sociedad, porque ya sabemos que la parte económica, ¿cierto? Aparte de la emocional, se ve afectada, pero económica a todos, po. Independiente que yo esté aquí en mi casa, ¿cierto? Sentada, estoy pagando igual por un siniestro ocurrido en X lugar. Y estadísticamente, acuérdense, 3.000 muertes diarias a nivel mundial, ya principal causa de muerte en jóvenes, 82.000 siniestros anuales en Chile y 1.600 personas fallecidas en Chile, ¿cierto? A cada año, lo que corresponde a un 2% del PIB en costo, ¿cierto? Em, Eso es por hoy día. Vamos a ver algunas preguntitas por aquí para ver si ¿de cuánto aproximadamente puede ser el reposo entre, no, unos 20 minutitos, ya cada 2 horas, unos 20 minutos y ahí puede seguir la marcha. Eso es como el ideal, Bastián. Ya, vamos a ver unas preguntas aquí. Ya. Y ustedes me escriben ahí la alternativa. Ante la ocurrencia de un siniestro de tránsito, ¿qué es lo más probable? Que usted sea detenido, que el siniestro pudo haberse evitado, que más de alguien resulta con lesiones graves, que el siniestro se haya debido a fallas mecánicas. B. Excelente, ¿cierto? Excelente. Súper bien. Les voy a ir dejando aquí los links, ya, para que por si después necesitan.
Vamos por el segundo. ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros de tránsito? Oye, si se equivocan da lo mismo. Ah, pero es que la imagen es referencial, nomás Lismar, lo que importa es como la alternativa. Pero estoy dejando los links para que después, por si tú quieres ingresar. ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros? A ver, el exceso de consumo de droga y confianza, el exceso de drogas y alcohol, el exceso de consumo de marihuana y alcohol, el exceso de velocidad, la desobediencia y el consumo de alcohol. A ver, la mayoría dijo D. Excelente, súper, ¿cierto? Acuérdense que aquí está dentro. Cuando yo hablo de alcohol, también involucro las drogas, ¿ya? Pero si yo tengo que escoger una de estas, esta es la mayor causa, ¿cierto? O sea, como que engloba todo, velocidad, desobediencia, ¿cierto? ¿A qué le llamamos desobediencia? A no seguir las leyes del tránsito, ¿cierto? Esa es la desobediencia. Claro, es la más completa, ¿cierto, Felipe? El costo económico de los siniestros de tránsito asciende a 10% del PIB en Chile, lo asumimos nosotros directa o indirectamente, deja familias en quiebra, no es una preocupación a nivel mundial. Ya, a ver, la mayoría dijo B. Súper bien, ¿cierto? Los asumimos nosotros directa o indirectamente. ¿Qué clase de costos genera un siniestro de tránsito? ¿Qué clase de costos genera un siniestro de tránsito? Súper, ¿cierto? La más completa. Daños materiales, costo de salud, administrativo y costo humano. Acuérdense, son 4 costos, ¿cierto? Que nosotros tenemos ante un siniestro de tránsito. Ya. Dentro de los costos administrativos de un sistema de un siniestro, encontramos. Veamos, algunos, a ver quién puso ahí todos. Byron puso todo, Andrea también, y Amaro también parece me dijo. Ya, vamos a ver. Costos de policía y bomberos, sí. Jueces y abogados también. Y gestión de seguros. Veamos, todos. Súper bien. ¿Ya? Acuérdense que dentro de los costos administrativos todo esto está involucrado. ¿Ya? No olvidar que hay preguntas múltiples, ¿cierto? Entonces, puede ser 2, 3 o 4, dependiendo de la cantidad de alternativas. ¿Ya? Así que ahí también, porque depende de eso también el examen, algunos tienen más preguntas que otras. Disculpe, se me hace súper. Mm, es que no, a ver, espérame, déjame ver, Lismar, si puedo, si no, no puedo agrandarla más. A ver, espérame. En Zoom. Ahí. ¿Lo pueden ver un poquito más grande o no? ¿Se ve ahí un poquito más grande? Ya. ¿Cuánto es el impacto económico que genera los siniestros de tránsito? Ya. Ya, qué bueno, Lisma. ¿Cuánto era? Ya. La A, ¿cierto? 2% del PIB. ¿Y eso en cuanto a dinero, cuánto es? Si lo llevamos a dinero. Bien, Felipe, 6 millones, ¿cierto? Ah, claro, Catherine tiene razón. Ya, lo que pasa es que en los test que hay en la página de práctica test te dice que es respuesta múltiple, ¿cierto? Pero en los que va a ver en la municipalidad no te va a decir que es de respuesta múltiple, así que ahí hay que tener ojo. Por eso que es bueno practicar también de estos de los links que yo les estoy mandando, ¿ya? Claro, porque es más fácil saber cuando uno dice, ya, tengo que pensar que es más grande.
Los accidentes de tránsito generan costes. ¿Qué tipo de costes o costos, cierto, generan estos accidentes de tránsito? Sí, el examen en la MUNI tiene respuestas múltiples. Creo que, no sé, a ver, déjenme ver si tengo la información aquí. Mm, ya, mira. El test de la municipalidad, ¿cierto? Tiene 35 preguntas, igual como todos estos test que ustedes pueden hacer, 35 preguntas. 32 de ellas son de un punto, o sea, respuesta única. Y 3 de ellas poseen doble valor, o sea, quiere decir que son preguntas múltiples. ¿Ya? Para que lo tengan presente. O sea, de las 35 preguntas, 32 son de única y 3 son múltiples. Claro, lo que pasa es que Edinson, estamos hablando de que no les va a aparecer, lo más probable es que sean respuestas múltiples. Ustedes tienen que reconocerlas, ¿ya? Aquí en la página de ustedes, sí, pues aquí los que pueden ingresar a la página o lo han hecho, les aparece, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuáles son los costes? La mayoría escribió B, materiales, sanitarios, administrativos y humanos. Administrativos, materiales, sanitarios, pero, no, puede ser no humanos, ¿cierto? Ya. Muchas de estas preguntas también las vamos sacando por, por contexto, ¿cierto? Los siniestros de tránsito se reducen con leyes más rígidas, son un problema de primer orden, somos conscientes del problema, pero no hacemos nada, tienen como consecuencia solo la muerte. Bien, ahí la mayoría son un problema de primer orden, ¿cierto? O sea, quiere decir que está en problema a nivel mundial, ¿cierto? Como todos los que mencionamos de salud, de guerra, de economía, ¿cierto? Actualmente en Chile mueren, producto de los siniestros de tránsito, aproximadamente, bien, 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 ya, súper bien. Acuérdense leer si en el mundo o en Chile. ¿Y en el mundo cuánto era? 3.000. Imagínense si nosotros somos 1.600 y sale que en el mundo son 3.000, o sea, tenemos harto que hacer, a pesar de que nosotros decimos que manejamos bien y todo, o sea, hay harta tarea, ¿cierto? Sobre todo ustedes que están ingresando a esto. Los siniestros de tránsito son la principal causa de mortalidad para los jóvenes entre 15 y 29 años. En este contexto, las principales causas de estos siniestros son las fallas mecánicas del vehículo, la sobrevaloración de las capacidades y el exceso de velocidad, ninguna de las mencionadas. La B, ¿cierto? Siempre que sobrevaloremos nuestras capacidades, obviamente, y el exceso de velocidad van a ser consecuencias en los jóvenes, ¿cierto? ¿Cuál es el género con más fallecidos en siniestros de tránsito? Las mujeres con un 60%, los hombres con un 92% o los hombres con un 79%. Está dividido ahí entre B y C, ojo, ojo con el porcentaje. Ya, está dividido, está dividido. A ver, voy a poner la C. Ya. Es los hombres con un 79%, ¿ya? Acuérdense que no es la comparación cuando nosotros decimos del total, es si nosotros comparamos hombre con mujer, el hombre es 90%, ¿cierto? Porque estamos haciendo una estimación de de 9 de 10 personas, ¿ya? Pero cuando hablamos solo de los hombres, tiene un total de 79%. Así que ojo aquí con esta, ya que puede inducir a un error para que la practiquen.
La segunda causa de muerte en Chile de los siniestros de tránsito afecta en mayor medida ¿a qué población? La segunda causa de muerte en Chile. La D, ya la mayoría escribió D. Súper bien, ¿cierto? Entre 15 y 29 años, súper. La segunda causa de muerte en la población joven de Chile es. La segunda causa de muerte en la población joven de Chile es. Ya, la C escribieron la mayoría. Súper bien. ¿Cuál era la primera la primera causa de muerte en Chile de jóvenes? Suicidio, ¿cierto? ¿En dónde se produce la mayor parte de fallecidos por siniestros de tránsito? ¿Dónde se produce la mayor parte de fallecidos en siniestros de tránsito? La C. En vías interurbanas o no urbanas, ¿cierto? Súper bien, porque estamos hablando de fallecidos, ¿cierto? De fallecidos. Ya. Espérenme, Cristina, me devuelvo al tiro, ¿ya? Para que lo vean. Ya, dice, existen estudios que indican que en promedio por cada persona fallecida en siniestros de tránsito, una cantidad X de personas cercanas sufren dolor. Ese número es alrededor de, claro, dijimos que en su entorno, ¿cierto? Aproximadamente 100 personas. Recuerden que todo esto es en promedio, ¿cierto? Ya, tenemos los siniestros de tránsito son un problema de primer orden, tiene como consecuencia, bueno, este ya lo habíamos realizado, ¿cierto? Sí, la A, de primer orden. Aquí, de los siniestros de tránsito podemos afirmar que no somos conscientes de todo el problema, por cada muerte 20 personas sufren, son causa de 5.000 discapacitados al año, se valora el dolor familiar por las muertes. Es la A, ¿cierto? No somos conscientes, súper importante estas preguntas, no somos conscientes de todo el problema. Ya. Y con eso entonces, espérenme, déjenme buscar aquí. ¿Ya? Aquí, espérenme. Recuerden que nosotros siempre estamos estudiando para el examen, entonces cualquier error lo vamos a ver aquí. El problema de siniestros de tránsito, de los conductores fallecidos en siniestros de tránsito son varones. Ah, ya. Lo que pasa es que aquí la diferencia es que nosotros aquí nos estamos enfocando, por eso que a lo mejor nos va a llevar un error. Aquí estamos hablando de conductores, ¿ya? El 92% son conductores, ¿ya? A eso. En cambio aquí está hablando solamente de fallecidos. Ya no solo de conductores fallecidos. No sé si se entiende la diferencia. Entonces, eso puede inducir al error también, ¿ya? Ya. Entonces, ya dijimos, el 92% habla aquí, hace una comparación entre hombre y mujer conductor, ¿cierto? Pero en el otro es en total de fallecidos en siniestros de tránsito. Claro, como por ahí dice, puede ser un peatón, pues, o sea, es involucrar a todas las personas en cualquier tipo de siniestro de tránsito, ¿ya? En la prueba tú tienes que tener 33 puntos para probar, ¿ya? O si no, tienes que tener el 87%. Entonces, recuerden que em, son 35 preguntas y las que valen doble, ya ahí, si se equivocan en una doble, ya pierden 2 puntos, ¿cierto?
Y ahí quedan porque serían 33, espérame, 32 que valen un punto, 32 y 3 más que son doble, 32, 34, 36, 38 puntos tiene la prueba, ¿ya? Entonces yo tengo que tener mínimo 33. ¿Cómo se hacen los exámenes? Felipe, cómo se hacen los exámenes? Claro, Edison, súper bien ahí. Claro. Cuando es el conductor, 92% varón, pero en siniestros en general, muerte, 79%. Súper bien. No, en computador, computador. Ya, los dejo porque va a empezar otra reunión que no es la mía, así que ya me estoy pasando de los minutos. Ya, chiquillos, no sé, ¿hay algún comentario? Si les pareció algo mal, algo bien, si aprendieron, si qué les pareció la clase, para poder mejorar también, pues, ¿ya? Entonces, obviamente todos los comentarios súper bien, súper para mí. Se agradece todo para poder ir mejorando y que ¿cierto? Y que ustedes aprendan más. Ya. Muchas gracias a ustedes también, chiquillos, por participar. Nos vemos mañana con el tema número 2 y obviamente los que quieran ingresar en la noche también lo pueden hacer, pero es el mismo tema. Así que tengan buen día, que les vaya